Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. Como hemos hablado de los dos programas anteriores sobre la fe y sobre la importancia de la purificación, hoy vamos a hablar de la educación espiritual. La definición de los términos es muy importante a la hora de entendernos, a la hora de mantener una buena comunicación. Así que cuando hablamos de este término de educación espiritual, nos referimos a las condiciones y al ejercicio al mismo tiempo que ayudan al emprendedor del camino de la espiritualidad a lograr su objetivo. Es justo esta la ciencia que está ausente en la vida de los musulmanes en la actualidad, pues todo el mundo sabe que la purificación es importante, que Dios ama a las personas cuyos corazones son puros, a las personas que aman a las demás y que obran bien. Sin embargo, tanto en las jutbas, sermones de los viernes, como en las ponencias, conferencias, programas televisivos, etc., no nos dicen cómo lograr que este corazón esté sano y sea puro, o por lo menos no nos ofrecen respuestas metódicas. Hay que subrayar, sobre todo, que esta ciencia, o este arte, como lo llaman los expertos de la materia, no es una teoría, sino, sobre todo, es un ejercicio, que no son palabras, no son teorías, no son ideas, sino un camino que andar para alcanzar la excelencia en todos los ámbitos, tanto en la vida individual, en forma de conducta, como a nivel colectivo, en forma de la sociedad fraternal basada en el amor y la justicia. Esta educación espiritual comienza con el despertar espiritual del alma, del corazón, o lo que también llaman algunos la conversión, at-tauba, un momento en el que el creyente o la creyente siente la llamada de Dios o la necesidad de búsqueda de Dios para completar o complementar su humanidad, un sentimiento de insatisfacción con lo mundano por mucho éxito que pueda llegar uno a tener, o también por pobreza, una llamada para buscar el sentido de la vida que se traduce en la preocupación por el destino, especialmente por el destino después de la muerte. De ahí que el primer paso de la purificación es el abandono de todo tipo de idolatría e incredulidad en Dios Altísimo. Luego, del abandono de los pecados y las faltas, y después, evidentemente, abandonar todo acto, emoción, pensamiento o descuido ajeno a Dios. En este tercer grado viven los creyentes excelentes, los hombres y las mujeres que alcanzan el grado de al-ihsan, quienes adoran a su Señor como si le vieran, como si estuvieran en su presencia. En el Sagrado Corán hay muchas referencias a los que se arrepienten y se convierten. Dios les elogia y les hace merecedores de su amor y de su complacencia. Dice Allah Altísimo: oh creyentes, arrepentíos ante Dios de forma sincera, y vuestro Señor borrará vuestras faltas y os introducirá en los jardines del paraíso por donde corren los ríos. El Tahrim, el capítulo de la prohibición, el versículo 8. Y también dice Dios Altísimo: y pedid perdón a Dios por vuestros pecados, oh creyentes, que así tendréis éxito en esta vida y en la otra. Esta otra referencia es el versículo 31 del capítulo de la luz, el capítulo número 24. Y también Dios insiste, nos dice: Dios quiere absolveros, mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que os extraviéis completamente. El capítulo de las mujeres, versículo 27. Así vemos que en muchísimos versículos y muchísimos hadices en donde Dios nos reitera, nos llama, nos repite, nos recuerda de que nos arrepentamos para ser conscientes del extravío y volver al camino para despertarnos, y después de ese despertar uno pueda elevarse y pueda conseguir grados muy altos de la fe hasta conseguir esa excelencia espiritual que se traduce luego en la excelencia en la vida en todos sus dominios. En otro versículo, otro ejemplo más de la sura de la vaca, en el versículo 222, dice Allah Altísimo: ciertamente Dios ama, y subrayamos, ama a los que se arrepienten y se purifican. En estos versículos observamos cómo el arrepentimiento y la conversión son una orden divina para todos, y en especial para los mismos creyentes, al mismo tiempo que Dios Altísimo nos recuerda que Él es el misericordioso, Él es el compasivo, y no solo eso, sino que además promete a quienes se arrepienten y quienes se convierten su amor y su complacencia. Mashallah, bendita promesa y bendita
recompensa. En un bello hadith del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y para ilustrarnos y darnos esperanza, para apresurarnos y a arrepentirnos y enderezar nuestras vidas, nos dice, la paz y las bendiciones sean con él: todo hijo de Adán se equivoca, comete pecados, pero los mejores de entre quienes se equivocan son aquellos que se arrepienten. El hadith narrado por Anas ibn Malik, Dios esté complacido con él, y transmitido por el imam Tirmidhi. Dios no quiere que no nos equivoquemos o que seamos perfectos e infalibles. De hecho, dice, alabado sea en el Sagrado Corán: oh hombre, no te hemos revelado el Corán para que te agobies, para que sufras, sino para que reflexiones y reflexionen con él aquellos que tienen conciencia. La Sura de Taha, versículos 1 y 3. 1, 2 y 3. Y en un hadith también nos dice el bendito profeta, la paz, las bendiciones sean con él: si la gente no pecara, Dios crearía otras criaturas que sí pecarían, Él les perdonaría, pues Él es el misericordioso, Él es el compasivo. Este hadith verídico fue narrado por el Abdullah ibn Umar, Dios esté complacido con él y con su padre, y transmitido por el imam al-Hakim en al-Mustadrak. Así pues, vemos como uno de los atributos más importantes de Dios es la misericordia. Es que Él absuelve, por lo tanto, no es que la cuestión seamos perfectos, sino sencillamente el darnos cuenta que cuando nos equivocamos, que somos seres imperfectos, volvamos a Él, retornemos a Él y reconozcamos su grandiosidad, su majestuosidad y su magnanimidad. O tal como aparece en el famoso hadith sacro narrado por Abu Dharr al-Ghifari, Dios esté con él, y transmitido por el imam Muslim, en el que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sea con él, nos dice que Dios Altísimo dice: oh siervos míos, todos estáis perdidos excepto aquellos a quienes he guiado, pedidme guía pues y os guiaré. Siervos míos, todos cometéis pecados de día y de noche, y yo perdono todos los pecados. Pedidme perdón pues y os perdonaré. Y si todo esto no fuera suficiente, Dios misericordioso dice en el capítulo de los tropeles, Az-Zumar, en el versículo 53, lo siguiente: anuncia, oh Muhammad, que yo digo, oh siervos míos, vosotros que os habéis excedido cometiendo pecados, en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Dios. Por cierto que Dios puede perdonar todos los pecados, porque Él es absolvedor. Él es misericordioso. Dios no nos ha creado para ser ángeles, somos seres humanos, nos ha creado como tales. Acertamos y nos equivocamos, recordamos y olvidamos. Somos personas que nos esmeramos y nos descuidamos, que amamos y odiamos. Estamos hechos de espíritu, pero también de barro. Pero cada persona ha de saber cuál es el propósito de su existencia. Y una vez consciente, ha de apostar por el espíritu que nos hace humanos. Esa humanidad, que es lo más importante, está en nuestro espíritu. En el barro compartimos la naturaleza con las demás criaturas, sobre todo con los animales. Lo que nos hace humanos es eso. La humanidad está en el espíritu. El espíritu es lo que nos eleva a la categoría de personas humanas santas que anhelan retornar junto a su origen. Y el barro nos hunde en la dimensión animal, en la dimensión que no reconoce ni el bien ni el mal. Dios nos llama a su perdón, a reconocer nuestra debilidad e imperfecciones, y rogarle guía y perdón, voluntad y acción para encontrar el sendero hacia Él y caminar con firmeza y perseverancia hasta alcanzar su amor y su complacencia. Toda persona nace libre y pura, toda persona. No cargamos con ningún pecado, llámese original o de ninguna otra naturaleza, ni con los pecados de nadie, ni de nuestros padres, ni de nuestros congéneres, ni de nadie. El mundo nos condiciona, nacemos libres, puros, y este mundo nos condiciona. Y es en esta existencia cuando cada uno ha de buscar su destino y esforzarse por alcanzarlo y recuperar esa naturaleza primigenia que tenemos al nacer. Es justamente este proceso de retorno, de conversión, es lo que se llama en el término coránico at-tawbah, arrepentimiento o conversión, que es el inicio del camino del suluk para elevarse del nivel del Islam, del primer grado, al imán, y luego del imán al ihsán, y conseguir esa excelencia. La conversión, para que sea verdadera, ha de ser sincera, ha de consistir en una decisión firme de cambiar la vida de uno o de una, lo cual supone una revolución interna, una revolución espiritual, un despertar que ha de mantenernos conscientes y darnos la energía, con la ayuda de Dios, de iniciar y proseguir el camino hasta nuestro destino,
que es la excelencia, que es el de conocer a Dios Altísimo, que es el fin último de nuestra existencia, conocerle y rendirle sumisión absoluta. No obstante, este momento tan importante y crucial que es la tauba, conversión, no es por sí solo suficiente para emprender el viaje, sino solo es el momento de conciencia, el punto de partida, la base de partida, que es de gran importancia y es decisiva porque es la diferencia entre el que recuerda a Dios y el que está aún descuidado y está en el olvido. El emprender el viaje del suluk a Dios para emprender el suluk hacen falta unas condiciones que son claves para mantenerse en el camino, para no descarrilar, para no echarse atrás o sencillamente tirar la toalla y cansarse. La primera es la voluntad, el compromiso para con Dios y con uno mismo de emprender el viaje, es decir, tomar la decisión de forma sincera y honesta con uno mismo de vivir una vida en dignidad, una vida en conciencia, de lucha contra los obstáculos, tanto interiores como es la lucha espiritual, como la lucha exterior, como es contra la corrupción social, moral, política, etc. El concepto coránico que agrupa todos estos significados del primer requisito fundamental de esta voluntad es as-sidq. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: Dios decidió probaros en la fe para recompensar a los sinceros por su sinceridad y castigar a los hipócritas si Él quiere o les perdone. Ciertamente Dios es absolvedor, misericordioso. El capítulo 33, versículo 24. También dice Dios Altísimo: oh creyentes, sed conscientes de Dios y permaneced junto a los veraces, junto a los sadiqin, junto a los sinceros y honestos. Este versículo 119 está en el capítulo del arrepentimiento, el número 9. La intención o la voluntad firmes y sinceros son propias de los creyentes sinceros y honestos. Y es importante ejercitar y reforzar siempre esta voluntad, pues al igual que la fe sube y baja, por lo que hay que procurar mantener la llamarada siempre, la llamada de la fe, mantenerla siempre lo máximo posible encendida. En un hadith narrado por Ibn Mas'ud, Dios esté complacido con él, y transmitido por el imam Muslim, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, nos dice: aferraos a la sinceridad, as-sidq, pues la sinceridad lleva al bien y el bien lleva al paraíso. Cuando el hombre es sincero y se esfuerza por serlo, Dios siempre le inscribe como una persona sincera. Y tened mucho cuidado, sed precavidos con mentir, pues mentir lleva a la corrupción, al vicio, y la corrupción lleva al infierno. Cuando el hombre miente y se esfuerza por mentir, Dios, e insiste mintiendo, Dios le inscribe como un mentiroso. Dios nos guarde. La voluntad sincera es fundamental, es la clave que distingue al creyente verdadero, el creyente activo, comprometido y practicante, que es una de sus principales virtudes. Y es además una de las virtudes principales de los compañeros del profeta, de esa generación única. Dios esté complacido con todos ellos, y en especial, cómo no, del primero, del más grande de todos ellos, de Abu Bakr as-Siddiq, viene de su sidq, de su sinceridad, el sincero. Dios esté complacido con él y con todos los compañeros del profeta. As-sidq, la voluntad, está en el corazón y en la mente, y es la primera condición. La segunda es encontrar el guía y o los compañeros de viaje que nos van a enseñar el camino o acompañarnos. Así que se nos hace fácil el viaje, la ruta. El guía nos aconseja, nos anima, nos previene, conoce muy bien el camino, mientras que los compañeros nos ayudan, nos animan, nos hacen el viaje más llevadero y ameno. Es el concepto coránico de as-suhba o compañerismo. De ahí viene el término mismo de los sahaba, los compañeros del profeta, la paz sea con él. Eran compañeros entre sí. ¿Por qué? ¿Porque eran de una universidad o tenían un negocio juntos? No, eran compañeros en la fe. Se mantenían unos a otros, se aconsejaban unos a otros hasta dar ese ejemplo y alcanzar esa excelencia, no solo uno, dos o tres, sino toda esa generación bendita. Vivir entre hermanos con quienes compartimos el destino del viaje nos facilita el ambiente que favorece nuestra lucha, una lucha, insisto, que tiene dos frentes, uno interior y otro exterior. Van de la mano. Los musulmanes que buscan solo su salvación individual y se aíslan del resto de la sociedad o sencillamente pasan de preocuparse por la justicia, por la solidaridad, por los asuntos públicos, actúan de una manera egoísta, además de ser
el camino de los creyentes débiles, y el profeta, la paz sea con él, nos dice que el creyente fuerte es mejor. Ibn Umar, Dios esté complacido con él y con su padre, nos relata que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: el creyente que vive entre la gente y es paciente con sus molestias es mejor que el creyente que no se mezcla con la gente ni es paciente con ellos y con sus molestias. Transmitido por el Imam Tirmidhi e Ibn Majah. El compañerismo, por lo tanto, después de la voluntad, es fundamental para que el creyente refuerce su fe y pueda crecer espiritualmente. De hecho, tan importante es este valor, que es una condición que los mismos compañeros del profeta, la paz sea con él, se llaman así, como acabamos de decir, es la característica distintiva, principal, que les ha convertido en lo que fueron, compañeros ni más ni menos que del profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Los versículos y los hadices al respecto son muchos. Uno es el que acabamos de citar sobre la sinceridad. Dios Altísimo nos dice: oh creyentes, sed conscientes de Dios y permaneced junto a los veraces, permaneced. Wakunu ma'as sadiqin, dice Allah Altísimo en el Corán. Estad junto a los veraces, estad en compañía de la gente honesta, de la gente sincera. Permaneced junto y estad con ellos en árabe, con ma as-sadiqin, una orden directa de estar junto a los creyentes sinceros, pues de ellos aprendemos. Además, el Islam no es una religión individualista, sino que en buena medida es comunitaria. Es la comunidad, en la comunidad está la fuerza del cambio social. Uno une su fuerza junto a la de sus hermanos y de sus compañeros para cambiar la sociedad hacia lo mejor. De Abu Huraira, Dios está complacido con él, que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: la persona sigue la religión de sus amistades, así que cada uno que elija con quién amistarse. Transmitido por el Imam Tirmidhi y por el Imam Al-Hakim. Como se suele decir por nuestras tierras en el refrán popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Quien quiere ser médico aprende medicina de los médicos. Quien quiere ser maestro aprende magisterio y lo hace de la mano de los maestros, de expertos en la materia. Quien quiere ser ladrón también hace lo propio, aprende de ladrones profesionales. Y así, si queremos ser creyentes con conciencia para llevar una vida coherente entre nuestros ideales, nuestras creencias y nuestra práctica, hemos de aprender de los creyentes sabios y maestros que conocen el camino del suluk a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos la voluntad, hemos encontrado al guía y a compañeros del viaje. ¿Qué más falta? ¿Nada? No. Cuando queremos viajar, lo primero que hacemos es decidir a dónde, que es la voluntad de llegar hacia Allah Altísimo. Y una vez elegido el destino, que es Dios Altísimo, tenemos en cuenta si vamos solos o acompañados. Este es el segundo requisito, el compañerismo. Y si hay un maestro, mucho mejor. Y por último, en el presupuesto, como no, que nos permitirá vivir y sobrevivir durante el viaje. Algo similar sucede en nuestro viaje hacia la otra vida y hacia el Altísimo, hacia nuestro destino. Y en este caso, también en nuestro viaje espiritual, de autodescubrimiento y del conocimiento de Dios, el sustento que nos vale aquí es el dhikr, el recuerdo de Dios, la vitamina del alma. Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán: ¿acaso quien estaba muerto de corazón, perdido en la incredulidad, y le dimos vida guiándole y le proporcionamos una luz con la cual transita entre la gente, es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Los Granados, capítulo 6, versículo 122. La vida y la muerte verdaderas son la vida y la muerte del corazón, de la conciencia. La incredulidad, la idolatría y la corrupción espiritual matan el alma. Son muchos los zombies que deambulamos por las calles, hombres y mujeres aparentemente vivos, aparentemente nos movemos y hablamos y razonamos, pero que en realidad nuestros corazones viven en la oscuridad y la ceguera. Dios ilumine nuestros corazones con la luz de la fe. Nos tomamos una pequeña pausa de 5 segundos y volvemos con el resumen del programa de hoy. De la vida del corazón es la cuestión, es decir, lo más importante. Todo depende de si nuestros corazones están vivos y los mantenemos en vida o los abandonamos y caen muertos. Tenemos un hadith en el que Abu Musa al-Ash'ari, uno de los grandes compañeros del profeta, Dios esté complacido con él,
nos dice que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: el ejemplo de aquel que recuerda a su Señor y el que no lo recuerda es como el vivo y el muerto. Hadith transmitido por los imames Bukhari y Muslim. El mensaje es directo y claro. La vida del alma, del corazón, está en el recuerdo permanente de Dios Altísimo, fuente de toda vida. El creyente que recuerda a Dios mantiene su alma despierta y vive en un estado de conciencia que le proporciona la paz, le proporciona la armonía. Dios glorioso dice en el versículo 28 del capítulo 13 del Trueno: aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones? El sosiego, la paz, la felicidad, la fe y el recuerdo de Dios proporcionan esa espiritualidad llena de vida y dinamismo, un estado que no puede proporcionar ni la riqueza, ni la belleza física, ni el poder de ni ninguna droga, ni estupefaciente, ni ningún psiquiatra. Es exclusiva de los creyentes que recuerdan y mencionan a su Señor. Como dicen los maestros de esta ciencia del alma, si los reyes supieran el gozo y la felicidad en que vivimos, intentarían arrebatárnosla con las armas. En un sentido similar, el Sheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, que Dios le tenga en su misericordia, decía: en la vida mundana existe un paraíso que si no se entra en él, en esta vida, no se entrará en el paraíso de la otra vida, en referencia al paraíso, al jardín, que es el recuerdo de Dios. Resumiendo, la voluntad, el compromiso, el compañerismo y el recuerdo de Dios son los tres fundamentos de la educación espiritual. Fundamentos que trataremos más detalladamente, inshallah, por separado como afluentes de la fe en los próximos programas, Dios mediante. Ruego a Dios Altísimo que nos bendiga con la voluntad, con el compañerismo oportuno y con su recuerdo para alcanzar el ihsan y seamos de sus amados, de sus siervos fieles y leales. Amén. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en este programa de hoy. Y les recuerdo que para cualquier observación, crítica, comentario o pregunta sobre el programa de hoy o sobre todo el programa, inshallah, de los afluentes de la fe, lo pueden hacer escribiéndonos al correo electrónico afluentes@cordobainternacional.com. También pueden hacerlo a través de las redes sociales y las páginas de un servidor en www.facebook.com/helwariachi, o sencillamente ponen Hussein el Wariachi y les aparece la página, y también en Twitter en @h_wariachi. Nos volvemos a ver en el próximo programa, Dios mediante, y hasta entonces que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios les acompañen a todos ustedes. Hasta el próximo programa. Assalamu alaikum.